Buen día, jóvenes estudiantes. Vamos a ver en esta segunda semana, en el curso de DPCC, manifestaciones de la violencia en nuestro país, Perú. ¿De qué manera se manifiesta la violencia en el Perú? Primero, permítanme leer un extracto del pronunciamiento del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, PROMUDET, en la cual nos dice que en el Perú la violencia familiar es un problema social. ¿Por qué? Porque es la principal víctima de esta, la mujer. La violencia familiar, además de constituir una violación de los derechos humanos, vulnera la salud de las mujeres y de los menores de edad. A su vez, genera una menor participación de la mujer en el mercado laboral y una disminución de su productividad e ingresos. Y es así como un bajo, y también vamos a ver que va a tener un bajo rendimiento escolar de sus hijos. Entonces, vamos viendo cómo esta violencia familiar va a desencadenar no solamente va a afectar a la mujer, sino también a los hijos. Cuando una familia tiene demasiada violencia, vamos a ver que los hijos en clases no se van a concentrar como debe de ser. Los hijos van a estar distraídos. Básicamente, pues, pensando en las discusiones que papá y mamá tuvieron, y fin de año vamos a ver que su rendimiento académico no ha sido lo más provechoso. Pero no es veamos acá en esta imagen, en estas dos imágenes, si bien es cierto, puede ser que los papás dirán, no, pero la pelea es entre adultos, no son los niños. Sin embargo, observamos que aquí en esta primera imagen, papá y mamá está discutiendo, ¿no? Pero el niño está al medio. Igual en la segunda imagen, papá y mamá están discutiendo, están peleando. Y aquí observamos que está con su botella, ¿no? Imaginamos que está ebrio, el señor está borracho. Y la señora trata de defenderse con un utensilio de la cocina. ¿Quién se encuentra en medio? La niña. Entonces, las secuelas de esta violencia, ¿quién la va a tener? Los hijos. Son los pequeños, ¿no?, que más tarde van a ser adultos y se va generándose una cadena de violencia, ¿no? Crecieron en violencia, se desarrollaron en violencia y generarán violencia. Con este curso, con este tema, lo que queremos es cortar esa cadena de violencia familiar. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos, cortar. No ser parte de ese círculo vicioso de la violencia familiar. En nuestro país no es la única forma, no es la única expresión de violencia. Esa es la forma más pequeña o más cercana de la violencia, ¿no? Otra violencia en nuestro país que hemos observado fue la que se desarrolló durante los años 1980 y 1992, a lo cual muchos autores le denominaron como el conflicto armado interno. ¿Por qué el conflicto armado interno? Porque esto se generó dentro de nuestro país. ¿Ya? Repito, entre los años 1980 y 1992, nuestro Perú vivió una situación de violencia, ¿no?, sin precedentes, que en la historia no se había dado anteriormente. Esta fue originada por el accionar de dos grupos subversivos. ¿Cuáles son los dos grupos subversivos? Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido básicamente como MRTA. Esta época, de 1980 al 92, ha dejado en nuestro país un doloroso saldo de miles de muertos, resultando este resultado de numerosos ataques terroristas, ¿no?, atentados terroristas, enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos enteros, masacre de pueblos enteros. A ello vamos a sumarle
que son aproximadamente 600.000 personas que se vieron obligadas a abandonar su pueblo, su lugar de origen, migrar hacia otras zonas. ¿Por qué migraron? Por salvar sus vidas. En especial, ¿hacia dónde se dirigieron estos migrantes por la violencia? Se dirigieron hacia la ciudad de Lima, la capital de nuestro país. En la actualidad podemos hablar de algunos rezagos, ¿no? de este tanto de Sendero Luminoso y del MRTA, que todavía se encuentran en algunos lugares del Perú, ¿no? Ya son grupos pequeños, por eso decimos rezagos. Esta fue la forma de violencia más visible que pudo soportar nuestro país en toda su historia republicana. Esto trajo consigo, ¿no? El empobrecimiento de nuestra población. Entonces, Sendero Luminoso y el MRTA estuvieron por un lado y el Estado por otro lado y al medio el pueblo. El Estado, en este caso, en este conflicto interno, estaba representado por las Fuerzas Armadas. Los que llevaron la peor parte en este conflicto interno fueron la gente del pueblo. Según la Comisión de la Verdad, ¿no? Nos señala que de cada 4 muertos, 3 fueron indígenas o quechua hablantes. Podríamos decir de que lo vivido en esta época, ¿no? fue también racista, ¿no? o clasista, que atacó con más celeridad a un grupo de la población. Vamos a ver en esta parte un poco de la cronología del terrorismo en el Perú. Vamos a intentar resumir lo que se vio desde 1980 hasta el 2000. Ya hasta 1992, básicamente, ¿no? que es lo que duró el terrorismo en nuestro país. 1980. ¿Qué empieza? Inicio de la violencia armada. ¿Cómo inicia? En 1980, integrantes de Sendero Luminoso van a quemar las ánforas electorales, ¿no? En 1980 están desarrollándose las elecciones presidenciales en nuestro país. Los grupos de Sendero Luminoso quema las ánforas electorales en Chuschi. Chuschi es un pueblo del departamento de Ayacucho. De ahí sigue desarrollando su accionar Sendero Luminoso. Pero todavía la capital, Lima, no lo siente. En 1982 vamos a tener otra actividad mayor. Recién este año, miren, pasó el 80, el 81 y recién en el 82, el Estado peruano declara el estado de emergencia en todo el país. Recién en el 82. Segunda etapa de esta cronología. La ubicamos entre los años 1983 y 1985, a la cual le denominamos ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho. ¿Cómo así? Después de declarada el estado de emergencia, ya el ejército toma el control del Estado peruano, ¿no? Toma el control de este conflicto armado que está viviendo nuestro país. Y como la primera actividad se desarrolló en Ayacucho, en Chuschi, ¿no? La Fuerza Armada desde Lima se traslada hacia esta ciudad. ¿Qué sucede en el 83? Muy recordado por los periodistas, ¿no? 8 periodistas son asesinados en Uchurajay, cuando ellos intentaban recoger la información de los acontecimientos que se estaban dándose en esa zona. Además, en ese año, una patrulla militar ejecuta campesinos en Chuschi, Ayacucho, señalando que todos estos eran senderistas,
Vivir en esa época, sinceramente, era difícil porque si no te tildaban de traidor, ¿no?, a la causa por parte de los terroristas, te tildaban de terroristas por parte de la Fuerza Armada. Por eso es que el pueblo estaba en el medio entre dos fuegos y fueron los que resultaron perdiendo. Luego tenemos la época de 1986 a 1989. A esta le denominamos de Ayacucho a todo el Perú. ¿No? También podemos denominarle la expansión del sendero y de las Fuerzas Armadas a todo el Perú. Pues en 1986 las Fuerzas Armadas dan muerte a más de 200 presos en los penales de Lima, acusados, ¿no?, de pertenecer a las líneas del terrorismo. El 4 de mayo de 1987 se derribó de torres eléctricas en el Mantaro. El Mantaro queda en el departamento de Junín, que deja en oscuridad a 9 departamentos del Perú. Una de ellas es Lima, porque la central hidroeléctrica más grande del país es la del Mantaro. En Lima, al iniciarse el apagón, se producen 15 atentados a agencias bancarias especialmente. Esos atentados provocados por Sendero Luminoso y el MRTA. La cuarta etapa viene o comprende desde 1989 a 1992, a la cual le denominamos crisis extrema. ¿Qué sucede acá? Pareciera que se está perdiéndose el control. Observamos acá en este periodo que en 1991, por ejemplo, se da el asesinato de 16 personas en Barrios Altos por miembro de paramilitares del Grupo Colina, que en la actualidad ellos han sido procesados, ¿no?, por delitos de lesa humanidad. En 1992 se desarrolla el atentado con coche bomba a la calle Tarata, Lima. Es un atentado que ningún limeño ha olvidado de esa época, ¿no?, que lo recuerda como símbolo del atentado de Sendero Luminoso. En ese mismo año, 1992, un profesor y 9 estudiantes son secuestrados en la Universidad Cantuta. Muchas universidades durante la época de Sendero pues fueron secuestrados por gente de Sendero Luminoso, ¿no? Había muchos universitarios que seguían esas líneas. Digo muchos y no digo todos, porque no podemos señalar que todos eran iguales, ¿no? Luego tenemos 1992 al 2000. A este periodo le vamos a conocer como el fin de la subversión. Termina Sendero Luminoso, termina el MRTA, ¿no?, o la guerra que se había dado, el terrorismo. Pero se va a iniciarse el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo con el gobierno de Alberto Fujimori. El 12 de septiembre de 1992 se captura a Abimael Guzmán. ¿Quién es él? Él es líder de Sendero Luminoso, que hasta la actualidad sigue encarcelado, ¿no?, cumpliendo su condena. ¿Qué simboliza la captura de Abimael Guzmán? Esta simboliza el triunfo del Estado peruano, el triunfo de las Fuerzas Armadas sobre el terrorismo en el Perú. ¿Por qué? Porque después de haber hecho un seguimiento minucioso, ¿no?, servicio de inteligencia, logra capturar al líder, que estaba oculto en Lima, ¿no? ¿Cómo logran capturar a este líder? ¿No? Bajo una investigación rigurosa, ¿no? Los peritos, los expertos acá, hasta en las basuras, husmeaban, ¿no?,
para encontrar algún indicio de que en esa vivienda se encontraba este líder subversivo. Es así que el 12 de septiembre de 1992 se da captura a Abimael Guzmán. Y con ello, pues, Sendero Luminoso pierde autoría en sus asesinatos, en sus atentados a nivel nacional. Piura no es ajena de esto, ¿ya? En Piura se vivió, por ejemplo, el embanderamiento de la ciudad universitaria, de la Universidad Nacional de Piura. También hubo atentados contra autoridades de Piura, por ejemplo, el prefecto de Piura, ¿no? Y así en la sierra también, por ejemplo, se desarrollaban los famosos toques de queda, ¿no? Incluso acá en Piura mismo, en esas épocas. Claro, no fue con esa intensidad que se desarrolló quizás en Lima o en la parte sur del Perú, centro-sur del Perú. Sin embargo, Piura también sufrió los atentados de Sendero Luminoso. Desarrollamos ese tema en el curso de DPCC. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se repita esta historia. Conocer la historia es fundamental para no equivocarnos de lo que ya se ha vivido. De la historia debemos aprender lo bueno y lo malo. Lo bueno rescatar y lo malo desechar. Entonces, el conflicto armado en el Perú, si bien es cierto, nos mostró las desigualdades que hay en nuestro país, sin embargo, las muertes no justifican el accionar de ninguna de las partes. La solución a un problema no es mediante la guerra, sino es mediante el diálogo, la negociación. Por eso es muy importante conocer la historia para no repetirla. Ante un problema, dialogando, negociando, se pueden encontrar soluciones. Muy bien, chicos, nos vemos en clase. Cuídense.